Buenos días, mis queridos hermanos. Le pido a nuestro Dios que nos acompañe en este día y que envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite para poder entender su mensaje. Les deseo que tengan un buen día, sobre todo. Y hoy vamos a tratar de entender un texto, el mensaje, una perspectiva de Dios, que la verdad que personalmente no me explico cómo es que no hemos entendido hasta ahora. Bueno, sí tengo una explicación, pero ¿cómo es que los maestros de Israel, pueblo de Dios, no ha logrado entender esa perspectiva, este mensaje, verdad? Porque bajo mi punto de vista es tan claro que no sé cómo se puede equivocar uno, ¿verdad? Pero eso también nos revela que lo que pasó en 1888, el rechazo del mensaje del Espíritu Santo, su retirada, pues nos ha dejado en oscuridad y que esta es la causa en realidad por la cual no hemos comprendido este mensaje que es tan claro. Lo vais a ver vosotros mismos. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas son palabras que a muchos maestros de Israel se le levanta el pelo, ¿verdad? Porque cuando oye de perfección se ponen tensos, ¿sí? Pero esto es simplemente porque no han entendido a Dios, no han entendido el auténtico mensaje y que se han dejado influidos por ese espíritu maligno, que lo hablábamos ayer, ¿verdad? Que ha inventado tantas teologías, tantas doctrinas, tantas formas de entender el Evangelio, pero no el auténtico Evangelio de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver que está, ¿verdad? El propósito de Dios, el deseo de Dios con nosotros, su forma de trabajar, cómo nos llevará a esta santificación, a esa perfección, ¿verdad? Porque es el propósito de Dios. Y cómo nos hará idóneos para ser de nuevo parte de su santuario celestial, de su reino, ¿verdad? Templos vivos en su santuario celestial. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? La palabra pues implica una conclusión, es decir, que seamos perfectos, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra pues implica una conclusión, una deducción que surge de lo que ha precedido. Jesús acaba de describir a sus oyentes la misericordia y el amor inagotables de Dios. Y atentos aquí, y por lo tanto les ordena ser perfectos. Como les dije ya, a mí, yo cuando oigo esta palabra me retumba, ¿verdad? Mi experiencia con aquel sermón que prediqué en la iglesia en donde todo el mundo se puso tenso, ¿verdad? Pero claro, a medida que estoy estudiando, ¿verdad? Y descubro la palabra de Dios junto con vosotros, pues me doy cuenta de cuánto mal entendimiento hay entre nosotros, ¿verdad? Porque aquí lo que Cristo nos dice y por lo tanto les ordena ser perfectos. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito? Sed perfectos como vuestro Dios es perfecto. Es decir, sed como Dios. Que esta es otra palabra que también levanta los pelos de punta, ¿verdad? Pero, como he dicho, esto es solamente porque no entendemos el propósito de Dios, cómo trabaja Dios, todos esos mecanismos. Pero hoy vamos a ver que lo escrito está nos lo revela. Por eso decía que no logro entender cómo es que nadie ha logrado comprender esas realidades y cómo hemos llegado a tanto error, ¿verdad?
y por lo tanto les ordena ser perfectos, porque vuestro Padre Celestial, atentos, es benigno, es bueno en esencia, ¿verdad? Es amor, ya lo sabemos, para con los ingratos y malos. ¿Con quién? Con nosotros, los ingratos y los malos, aquellos que nos separamos de Él, ¿verdad? Lo venimos explicando y hoy lo vamos a entender mejor que nunca, ¿verdad? Porque es lo escrito está. Esta es nuestra meta, ese es nuestro propósito de revelar lo que está escrito, ¿verdad? Y que desgraciadamente no hemos entendido hasta ahora. Pues se ha inclinado, Dios se ha inclinado, es decir, se ha bajado hacia nosotros para elevarnos, dice, para llevarnos de nuevo a su reino, en su santuario, que es el universo, ¿verdad? La creación de Dios en su totalidad. Por eso, dice Jesús, podéis llegar a ser semejantes a Él en carácter, semejantes a Él en carácter, es esa imagen de Dios que puso en Adán, ¿verdad? Y estar en pie, sin defecto, en la presencia de los hombres y los ángeles. Por lo tanto, aquí podemos ver que nos explica ya del final, o sea, la venida de Cristo y al final del día de la expiación, porque dice, podéis llegar a ser semejantes a Él en carácter y estar en pie, ¿qué quiere decir? Ser hechos idóneos, santificados, solamente así podemos estar en pie en su venida, sin defecto, en la presencia de los hombres y los ángeles. Por lo tanto, ¿dónde entra aquí esa teoría de que vamos a pecar hasta que Cristo viene? Si aquí nos dice que vamos a estar en pie sin defecto, ¿verdad? Y esto antes de que Cristo venga. Esta obra se cumple antes de que Cristo venga. ¿Cómo hemos llegado a estos entendimientos? Solo hay una explicación. Hemos escuchado un espíritu extraño que nos ha contado mentiras, ¿verdad? Engaños. Y le hemos hecho caso, como en Edén. Por eso mucha gente dice, ¿hablas mal de la iglesia? No, querido. Tú no sabes en dónde estás. Ese es el problema. Por eso no entiendes la auténtica realidad. Estamos mal. Estamos mal. Si tú te lees y quieres entender bien lo escrito está, entenderás dónde estás y cuál es nuestra condición. De todos. De todos. Es apenas ahora cuando Dios trata de traernos de nuevo el mensaje de 1888, la justicia de Cristo. Y creo que ahora podemos entender, a través de lo escrito está, que este mensaje es presente. Después de 1888, nuestro Dios cuidó ponerlo por escrito para que nosotros lo tengamos de nuevo, esa oportunidad de 1888, que es la justicia de Cristo, que es lo que tratamos de entender ahora. Y si tú entiendes ese mensaje, que por desgracia veo que no se entiende, son muy pocos los que realmente entienden este mensaje, si tú entiendes ese mensaje y entiendes en dónde estás y qué es lo que has aprendido hasta ahora, a lo mejor despiertas y te das cuenta ¿qué mensaje has entendido hasta ahora? ¿Y cuál es el auténtico mensaje de Dios? Pero yo sé que van a ser pocos los que recibirán este mensaje, ¿verdad? Van a ser pocos. ¿Por qué lo sé? Por lo escrito está. Por estudiar y entender la auténtica realidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Las condiciones para obtener la vida eterna, dice las condiciones. O sea que esto está condicionado. No es cree y eres salvo o que peques hasta que Cristo viene. Hay que entender las condiciones para obtener la vida eterna. Por lo tanto, hay que entender esas condiciones, ¿verdad? Las condiciones para obtener la vida eterna, atentos, bajo la gracia. ¿Y qué es lo que
nosotros hemos entendido que es la gracia, no lo que hemos entendido hasta ahora, sino ahora en la auténtica realidad de Dios. ¿Qué es bajo la gracia? Bajo la influencia de su Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, dice, las condiciones para obtener la vida eterna bajo su Espíritu, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí. Son exactamente las mismas que existían en Edén. ¿Perdón? A ver, ¿cuáles eran las condiciones que existían en Edén y que ahora son las mismas? No lo hemos entendido, pero hoy lo vamos a entender, porque está escrito, querido hermano y hermana, ¿verdad? Las condiciones para obtener la vida eterna bajo la gracia son exactamente las mismas que existían en Edén. Atentos. Una justicia perfecta, armonía con Dios y completa conformidad con los principios de su ley. Por lo tanto, ¿cuáles son las condiciones para obtener la vida eterna? Una justicia perfecta, armonía con Dios y completa conformidad con los principios de su ley. No pecar hasta que Cristo viene, ¿verdad? Sino completa conformidad con los principios de su ley, una justicia perfecta. ¿Y qué significa esto? Lo vamos a aprender hoy. Eso va a tratar de explicarnos precisamente hoy eso que no entendimos hasta ahora. La norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, desde el Edén, antes de pecar, nada ha cambiado, nada cambiará hasta en la eternidad. Todo seguirá igual. Dios no cambia. Somos nosotros los que tenemos que volver a esas mismas condiciones para tener la vida eterna. Somos nosotros. Si no entendemos esa realidad, no seremos en el reino de Dios, no estaremos en el reino de Dios, ¿verdad? Fijaos, dice, no es una medida o norma que no podamos alcanzar. Por lo tanto, se puede alcanzar esa justicia perfecta, esa armonía con Dios y esa completa conformidad con los principios de su ley, pues según el Espíritu que habita en nosotros, entendemos o rechazamos. Hasta ahora hemos rechazado. Ahora se nos revela de nuevo la verdad y de nosotros depende si aceptamos esa verdad, la de Dios, o la rechazamos. Y de eso también dependerá si estaremos en el reino o no. Por lo tanto, no es una medida o norma que no podamos alcanzar. Y dice alcanzar, obtener, ¿verdad? Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. La promesa más positiva. ¿Qué será esa promesa? Hoy la vamos a averiguar. Venimos explicándola, pero vamos a estar con el texto. Vamos a seguir el texto, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Y lo realizará en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. Por lo tanto, ¿se puede, queridos, o no se puede? Cuando aquí nos dice, Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él, dice. Ahora entendemos, en carácter, ¿verdad? Y lo realizará en favor de todos aquellos, condicionante, que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. ¿Qué es su gracia? Ya lo venimos explicando hasta ahora.
la promesa más positiva, su gracia, su espíritu en nosotros. Este es su propósito. Ya lo he dicho, ¿verdad? Ya lo he dicho. La promesa más positiva, su gracia en nosotros, su espíritu en nosotros. Y de esta manera podemos alcanzar esta justicia perfecta, armonía con Dios y completa conformidad con los principios de su ley. ¿Podemos entender? Dios nos amó con amor indecible. Y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo. Dice, nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad, la altura de este amor que excede todo conocimiento. ¿Y cómo podemos lograr nosotros entender eso? Porque dice, nuestro amor hacia Él aumenta. ¿Cómo? A través que estudiamos lo escrito está, ¿verdad? Y a medida que nos enteramos de qué es lo que realmente Dios hace por nosotros, con nosotros, en nosotros, ¿verdad? Y el auténtico sacrificio que Dios ha hecho para que ese propósito de Dios se vuelva a alcanzar de nuevo en el hombre, a medida que nosotros entendemos esa realidad, dice, nuestro amor hacia Él aumenta en una verdad auténtica, no en una verdad falsa, como por ejemplo, nuestro Dios mata. Nuestro Dios no mata. Nunca, de ninguna manera, es fiel a sus principios, a su carácter. Y si no entendemos eso, es porque todavía no nos ha amanecido. Todavía no tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, por eso somos incapaces de entender la auténtica realidad, la que Dios trata de transmitirnos. Y que un otro Dios extraño constantemente nos pone trampas para no entender la auténtica realidad de Dios. Y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor, de este Dios que excede todo conocimiento. Por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Por lo tanto, ¿cómo nos transformamos? En esta expresión que dice, mirad y vivid, de la serpiente del desierto, ¿verdad? Mirad y vivid. ¿Cómo ha logrado el hombre Cristo Jesús la victoria? Por eso tenemos que mirar a Cristo. Mirad y vivid. ¿Cómo ha logrado Cristo lo que ha logrado? Y hoy nos lo va a explicar, para que podamos entender la auténtica realidad y perspectiva de nuestro Dios, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Dios no utiliza medidas coercitivas. ¿Qué nos ha dicho? Que este Dios que es amor no utiliza medidas coercitivas, no mata, no castiga, no restringe, ¿verdad?, nuestra libertad, ¿verdad?, sino que somos nosotros los que tenemos que entenderle a Él y su obra, ¿verdad? Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón, dice, el agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. ¿Y qué es eso? Su espíritu en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu que procede de Dios, ¿qué es? Es el amor, porque procede de Dios, ¿verdad? Por lo tanto dice, el agente que emplea para expulsar el pecado del corazón. ¿Quién expulsa el pecado del corazón? Dios. ¿Cómo? A través de su agente, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Lo entendemos?
Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Por lo tanto, es su obra. ¿Lo entendemos? Mediante él convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Atentos aquí, para que podamos entender que lo que ha pasado con los judíos nos pasa a nosotros igual. Este Dios extraño que susurra en nuestras orejas falsas doctrinas, falsos conceptos, primero los engañó a ellos y después a nosotros. Fijaos lo que dice. Los judíos habían luchado afanosamente para alcanzar la perfección por sus propios esfuerzos y habían fracasado. ¿Y qué hicimos nosotros o qué hacemos una parte de nosotros? ¿Verdad? Es la teología conservadora que yo sé que a algunos molesta, ¿verdad? Que trata de alcanzar esa perfección por sus propios esfuerzos, creyendo que en algún momento llegarán a la santificación, ¿verdad? Luego hay el otro lado que cree y será salvo o pecamos hasta que Cristo viene. Porque claro, no logramos entender la auténtica perspectiva de Dios, la que nos revela y que está escrito, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no la entendimos? Alguien nos ha colocado un velo y somos incapaces de leer y entender correctamente esos textos, porque para mí son más claros que el agua. ¿Por qué no los hemos descubierto? Pues no lo sé. ¿Verdad? No me quiero meter en este asunto, ¿verdad? De nuevo. Por lo tanto, los judíos habían luchado afanosamente para alcanzar la perfección por sus propios esfuerzos y habían fracasado. Ya les había dicho Cristo que la justicia de ellos no podía entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál era nuestra perspectiva? ¿O cuál es nuestra perspectiva si no entendemos la auténtica realidad? Si no entendemos esa realidad que Dios nos presenta, ¿qué nos dice? Ya les había dicho Cristo que la justicia de ellos no podía entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra perspectiva? Fatal, queridos. Fatal. Y podíamos utilizar con toda tranquilidad que estamos en apostasía. Solamente así se explica por qué no entendemos la auténtica perspectiva y realidad de Dios. ¿Verdad? Solamente así se explica. Fijaos lo que dice aquí. Ahora les señala el carácter de la justicia, el carácter, ¿qué dijimos nosotros que es el carácter? Es el pasaporte de entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Fijaos que nos explica ahora. Ahora les señala el carácter de la justicia que deberán poseer todos los que entren en el cielo. ¿Y cómo logramos tener nosotros ese carácter de la justicia? Solamente cuando este agente regenerador estará en nosotros. Ahora podemos entenderlo. Y cuando nosotros voluntariamente, por amor, por comprender la obra de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, cómo funciona su reino, ¿verdad? Nos sometemos a su voluntad, ¿verdad? A su obra santificadora, purificadora, restauradora, ¿verdad? Ahora les señala el carácter de la justicia que deberán poseer todos los que entren en el cielo. En todo el Sermón del Monte describe los frutos de esta justicia. Y ahora, en una breve expresión, señala su origen y su naturaleza. Dice, su origen y su naturaleza. ¿De quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? De su obra en y con nosotros, ¿verdad? Fijaos lo que dice ahora. Sed perfectos como Dios es perfecto. Y ahora entendemos cómo podemos ser perfectos como Dios. Solamente cuando su Espíritu habita en este templo. Y para eso es necesario, y trata de explicarnos a través del día de la expiación, qué es lo que pretende hacer
en el día de la expiación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tratamos de hacer, de entender aquí, mis queridos hermanos, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Dice, una transcripción donde aquí, en nuestro carácter, la ley no es más que una transcripción del carácter de Dios, ¿verdad? Y dice, contemplad en vuestro Padre Celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. Y ayer hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué es el fundamento de su gobierno? Su espíritu en nosotros, aquel contra el cual lucha el enemigo de Dios. Ahora entendemos qué es lo que lucha el enemigo de Dios, que su espíritu no habita aquí. ¿Y cómo lo consigue? Porque nosotros deliberadamente elegimos pecar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no hemos entendido la auténtica realidad de Dios. ¿Entendéis ahora cómo nosotros estamos en contra del gobierno de Dios? ¿Por qué? Porque no hemos entendido su obra, cómo nos santifica, cómo nos restaura y cómo nos lleva en su reino. ¿Entendemos ahora? Y así podemos darnos cuenta cuál es la obra del otro espíritu, qué es lo que nos ha enseñado, cuáles son esas doctrinas y todas esas falsas, que si no las quitamos, recordad Apocalipsis 5 creo que es, dice, en los 144.000 dice, en su boca no se haya encontrado mentira. ¿Qué significa eso? Falsa doctrina, ¿verdad? Falsa doctrina. Por lo tanto, si no quitamos de nosotros la falsa doctrina, esas mentiras que el enemigo de Dios nos ha metido en la mente, en este carácter que ha de ser purificado, esa es la obra de purificación, quitar de nuestra mente toda la porquería que el enemigo de Dios nos ha metido aquí. ¿Podemos entender la realidad ahora, queridos hermanos? Espero que sí. Espero que lo entendáis, ¿verdad? Fijaos. Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, dice, como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo, atentos aquí, dice, fluyen de él hacia todas sus criaturas. ¿Cómo? A través de su espíritu. ¿Entendemos la auténtica realidad de Dios? ¿Verdad? Fijaos lo que dice. Su naturaleza es dar. ¿Y qué fue lo que nos dio primero? A su Hijo. Lo dio todo. Es lo único que tenía. Dios es lo único que tenía. A su Hijo. Y lo dio por nosotros. ¿Podemos entender qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? ¿Podemos entender quién es en realidad nuestro Dios? El que nosotros creemos que mata. ¿Podemos entender esa perspectiva? Espero que sí, mis queridos hermanos. Si no logramos entender quién es nuestro Dios, de ninguna manera entraremos en su reino. Si no logramos entender quién es en verdad nuestro Dios, no entraremos en su reino. Sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Fijaos, la misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. Por lo tanto, ¿cómo es Dios? La misma manifestación del amor abnegado. Lo da todo. Yo creo que ni siquiera logramos entender esa perspectiva. Dice, Dios lo da todo. Eso es ser amor abnegado. No se retiene nada, lo da todo. ¿Para quién? Para ti y para mí, querido hermano. Fijaos lo que nos dice. Nos pide que seamos perfectos como Él. Es decir, de igual manera. ¿Qué es lo que nos pide? Ese amor abnegado que no retiene nada para sí. Nos pide que seamos como Él, es decir, de igual manera.
¿Qué significa eso? Que lo demos todo, que no retengamos nada. ¿Podéis entender la perspectiva? ¿Podéis entender de por qué 99,9% entregado a Dios y el resto que queda no entregado significa que no hemos entregado nada? Porque no somos igual que Él, ese amor abnegado que lo entrega todo. Espero que seamos capaces de entender esa perspectiva, queridos hermanos. Y eso solo podemos alcanzarlo de una manera. Solo de una manera. Que su Espíritu habite en nuestro templo. Si no, no podemos experimentar ese amor abnegado. No podemos ser igual que Él, de igual manera. ¿Verdad? Fijaos lo que nos dice. Debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como Él lo es para el universo. ¿Qué es lo que nos dice? Justo lo que nos ha dicho hasta ahora, que nosotros, si en nosotros habita su Espíritu, estamos experimentando ese amor abnegado, dispuestos a darlo todo, sin retener nada, para que seamos centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como Él lo es para todo el universo. Cuidado que no está diciendo de la Tierra. No. Para toda su creación. ¿Podemos entenderlo quién es nuestro Dios en realidad? ¿Tenemos una perspectiva más clara, más correcta? Espero que sí, queridos hermanos. Fijaos lo que los dice aquí para que entendamos clara esa perspectiva. Dice, no poseemos nada por nosotros mismos. Entonces, si no poseemos nada por nosotros mismos, ¿de quién es todo? ¿Podéis entender? Trata de explicarnos ese amor abnegado, ese no retenerlo nada, sino darlo todo. Dice, no poseemos nada por nosotros mismos, sino todo es de Él, procede de Él. ¿Podemos entender la perspectiva? Pero la luz del amor brilla sobre nosotros y hemos de reflejar su resplandor. Es decir, si su Espíritu habita en nosotros, hemos de reflejar su esplendor. ¿Entendemos? Experimentar ese amor abnegado que no retiene nada para sí. Eso es tremendo y yo sé que esto va a tocar mucho a mucha gente que tiene algo. Y aquí podéis entender las palabras de Cristo. Difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor abnegado es difícil experimentarlo cuando tú crees que lo que tienes es por tu mérito, es porque te lo has trabajado, ¿verdad? Y no entiendes que no poseemos nada por nosotros mismos. Entonces no estás en la realidad de Dios, no tienes el Espíritu de Dios y perteneces a otro reino. ¿Entendemos la auténtica realidad? Lo que Cristo trata de decirnos con palabras sencillas, pero con una carga de profundidad tremenda, queridos hermanos. ¿Podemos entender esa realidad que nuestro Dios trata de revelarnos, de hacernos entender? Espero que sí, mis queridos hermanos, espero que sí. Buenos gracias al bien proveniente de Dios. Al bien proveniente de Dios. ¿Qué es ese bien? Ese amor abnegado, ese espíritu que nos lo da a nosotros, para que seamos como Él. Fijaos lo que dice. Buenas gracias al bien proveniente de Dios, podemos ser perfectos en nuestra esfera, así como Él es perfecto en la suya. Pero ¿cómo podemos ser así? Solamente debido al bien proveniente de Dios. ¿Qué es ese bien? Su Espíritu en nosotros. ¿Podemos entenderlo? Y aquí os pido, queridos hermanos, que estéis muy atentos. Este es un texto de oro. Es un texto de oro. Y vamos a tratar de entenderlo.
Fijaos, dijo Jesús, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y atentos, dice, si sois hijos de Dios, si lo sois, ¿verdad? Si sois hijos de Dios, sois participantes de su naturaleza. Dice, sois participantes de su naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza suya? Su espíritu en nosotros, ¿verdad? Y aquí podemos entender cuál era la naturaleza de Adán, cuál era la naturaleza de Cristo y cuál va a ser nuestra naturaleza. Esa unión de lo divino y lo humano, que se volverá a unir al final del día de la expiación, una vez que este templo esté purificado, ¿verdad? Por lo tanto, si sois hijos de Dios, sois participantes de su naturaleza, es decir, su espíritu habita en nosotros o con nosotros. ¿Entendemos? Y no podéis menos que asemejaros a Él. Por lo tanto, ¿cuándo somos como Él? Cuando somos participantes de su naturaleza, de su espíritu. ¿Lo entendemos? Todo hijo vive gracias a la vida de su padre. Dice, todo hijo, incluido Cristo. Ay, esto es una realidad profunda, queridos. Pensemos y pensemos mucho. Recordad que Cristo es uno de nuestra especie ahora. Él abandonó su naturaleza en el reino de Dios. Hemos hablado hace tiempo de esto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que creemos nosotros que es Cristo? Un Dios en naturaleza. Por lo tanto, ¿estamos aceptando el sacrificio de Cristo o no? Pensad profundamente en esto, queridos hermanos, porque mucha gente cree que lo que estoy diciendo aquí son tonterías. Otro día me escribía uno, ¿no? Si no he escuchado semejantes tonterías en mi vida. Claro, porque estás empapado de tanta falsa teoría, falsa doctrina, y cuando se te presenta la verdad, es difícil de asimilar. Por eso tenemos que entender por qué al final del tiempo solamente habrá un grupo pequeño. Porque no entendemos esas realidades, la realidad de Dios, queridos hermanos. Nos paramos poco a pensar. ¿Qué dijo sobre aquellos que se perderán? Que son negligentes, descuidados y negligentes. ¿Por qué? Porque no han estudiado, no se han empapado de la verdad de Dios, no han experimentado este amor más y más. Por lo tanto, no tienen esa comunión con su espíritu. Consecuencia, no entiende la verdad. Y cuando se le presenta la verdad, la considera una herejía. ¿Entendéis la perspectiva de Dios? Espero que sí, mis queridos hermanos, porque hay tanto engaño entre nosotros, hay tanto engaño, que cuando os pongáis a pensar bien en lo que trata de revelarnos, os vais a quedar. Ya os lo dije en algún momento, yo cuando comprendí esas realidades, yo me enfadé muchísimo, porque dije, pero ¿cómo es posible que haya leído todos esos textos y que no los haya entendido? ¿Cómo es posible eso? Pues es posible. Si el Espíritu de Dios no nos acompaña, aunque se nos presente la verdad, porque es la experiencia de algunos que ven esos materiales, no lo entenderán. ¿Verdad? Porque tienen un velo y son incapaces de comprender la auténtica realidad. ¿Y por qué no la entienden? Porque el Espíritu de Dios no los acompaña. ¿Entendemos? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es verdad según lo escrito está, no porque lo digo yo. Está escrito, queridos. Todo hijo vive gracias a la vida de su padre. ¿Verdad? Esa vida compartida con nosotros a través de su espíritu. Si sois hijos de Dios, atentos a lo que dice aquí, engendrados por su espíritu, ¿qué dice de Cristo? ¿Fue creado? No, engendrado de Dios dice. ¿Y qué es lo que nos dice el texto aquí? Dice, si sois hijos de Dios, engendrados por su espíritu,
nacidos de Él, eso trata de decirnos, nacidos de Él, como Cristo. Aquí hay cosas profundas, profundísimas, que deberían de tomarnos tiempo el que haga falta para comprender esas perspectivas, queridos hermanos. Solamente así seremos capaces de darnos cuenta en cuánto engaño estamos. Si sois hijos de Dios, engendrados por su Espíritu, vivís por la vida de Dios. Madre mía, qué realidades más profundas. Madre mía, qué realidades más profundas. Atentos, para que podáis entender por qué he dicho lo que he dicho. Es que está escrito. Fijaos, en Cristo habita, por lo tanto no es de Él, sino que habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Quién habita en Cristo? El Padre, la vida del Padre. Por lo tanto, Cristo es un templo. ¿Podéis entenderlo? Y podéis entender qué es lo que entendemos nosotros hoy y por qué estamos tan profundamente equivocados y nos cuesta entender la realidad. Porque ese Dios extraño nos ha contado historias y no hemos logrado entender y ver la auténtica realidad. La descrito está, porque no me estoy inventando ni una letra. ¿Entendéis? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y fijaos aquí, y la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Es decir, Dios, a través de Cristo, se manifiesta en nosotros. ¿Entendéis la realidad más profunda? ¿Podéis entender eso? Yo os invito, mis queridos hermanos, que reflexionéis profundamente sobre estos textos, porque aquí nos revela unas realidades que ni nos pasó por la mente, ni se nos ocurrió. Sin embargo, están escritas. ¿Por qué no las hemos entendido? Es una buena pregunta y os toca a vosotros contestar. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y la vida de Jesús, ¿cuál es la vida de Jesús? Esa plenitud de la divinidad, es decir, la presencia del Padre en Cristo se manifiesta en nuestra carne mortal. ¿Podemos entender? Fijaos lo que dice. Esa vida producirá en nosotros el mismo carácter y manifestará las mismas obras que manifestó en Él, en Cristo. Se me rompe la cabeza, ¿verdad? Porque lo que sabía y lo que sé, lo que se me revela, me estoy volviendo medio loco, ¿verdad? ¿Podéis entender la cantidad de basura que se nos ha metido en la mente? Espero que podáis entender esa realidad, mis queridos hermanos. Le ruego a Dios que a través de su Espíritu impresione vuestra mente, os quite el velo y que empezáis a ver la auténtica realidad. ¿Quién es Jesús? Uno como nosotros, en el cual habita la plenitud de la divinidad, es decir, el Padre, lo ha dicho Él en muchas ocasiones, y a través de Cristo, dice, esa vida producirá en nosotros el mismo carácter de Cristo y manifestará las mismas obras que manifestó en Él. Así, estaremos en armonía con cada precepto de su ley, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma mediante el amor. Que convierte el alma mediante el amor. ¿Qué es el amor? El Espíritu de Dios manifestado en Cristo, a través de Cristo en nosotros, y nos hace perfectos. Ahora podéis entender la obra de Cristo en el cielo y a través del Espíritu del Padre, que es a través de Cristo que obra en nosotros su justicia, su perfección.
¿Podéis entender esa realidad en el contexto correcto, mis queridos hermanos? Y que nuestro Jesús no era un Dios, y que la cruz pasó otra cosa, porque si Él es uno de nosotros, uno como nosotros, ¿cuándo se ha hecho la expiación? Este sacrificio de expiación, ¿verdad? Porque ya dijimos que la expiación no es un momento, sino es toda la obra de Cristo, del cielo, desde cuando se ofreció como el Cordero de Dios, hasta el final del día de la expiación. Pero ¿cuándo se ofreció el precio? Cuando Dios se dio a sí mismo. ¿Cuándo? ¿En la cruz? Pues si era uno como nosotros, no puede ser. Darle todas las vueltas, queridos hermanos, y dejémonos de mirar códigos genéticos, la sangre que era mezclado con aquello, con lo otro, entender la realidad de Dios. Queridos, Cristo abandonó su naturaleza exclusivamente divina en su reino, antes de venir. Y Él nació uno como nosotros, y en Él habitaba la plenitud del Padre. ¿Podéis entender? Y que esto mismo que habitaba en Él se nos da también a nosotros a través de Cristo. ¿Podéis entender esa realidad ahora? Y espero que algunos de vosotros no crean que un servidor habla idioteces. ¿Son cosas raras para vosotros? Por supuesto que sí. Porque necesitamos el Espíritu de Cristo para que se nos abra la mente, los ojos, los oídos, para poder ver y entender esta realidad, mis queridos hermanos. Y esta realidad está con nosotros después de 1888. ¿Por qué durante más de 130 años nadie ha entendido esta realidad? ¿Entendéis cuando os digo que después de 1888 el Espíritu Santo abandonó la Iglesia? Y por esto los maestros de Israel hacen doctorados, pero ¿en el reino de quién? ¿Por qué no entienden esa realidad? ¿Por qué miran un Cristo en la cruz que ha hecho la expiación por el pecado cuando la realidad no es exactamente así? ¿Por qué no la entienden? Espero que vosotros seáis capaces de entender esa realidad, queridos hermanos. Espero, porque está escrito. No lo está diciendo un tío loco que no tiene otra cosa que hacer que ir contra la Iglesia. Porque no voy contra la Iglesia, voy con la Iglesia para que algunos de vosotros podáis despertar, queridos. Podáis despertar, podéis salir del varo de las heresías y las tonterías que el enemigo de Dios nos ha metido en la cabeza. ¿Verdad? Hemos ido a hacer doctorados por ahí y hemos vuelto con la basura de Satanás. Esa es la auténtica realidad. Por eso no entendemos la auténtica perspectiva de Dios, queridos hermanos. Espero que seamos capaces ahora de abrir los ojos, porque no queda más tiempo. O entendemos y aceptamos esa realidad, o moriremos. No hay otro camino. Así estaremos en armonía con cada precepto de su ley, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma mediante el amor, mediante el Espíritu de Dios. La justicia de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, elegir pecando. Eso es lo que trata de decir. No vivimos en pecado según la carne, sino conforme al Espíritu de Cristo, sometidos a su voluntad, para que Él pueda cumplir en nosotros mediante el amor. La justicia de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espero, mis queridos hermanos, que seamos capaces de entender ese texto. Tiene tanta carga o más que el de ayer, de profundidad. Tenéis trabajo. Con este texto tenéis que quitar mucha basura de vuestra mente. Tenéis que entender la realidad de Dios, queridos hermanos. Tenéis que entenderla si queréis vivir en el reino de Dios. No hay otro camino.
No hay otro camino. O aprendemos a vivir según el Espíritu, o seguiremos viviendo según la carne, como nos dice el otro Espíritu. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar, podáis entender auténticas realidades, las que Dios nos quiere revelar, y que seamos capaces, le ruego a Dios que seamos capaces de asimilar esas verdades, porque son cuestiones que tiene que derrumbar un montón de basura que se nos ha metido en la cabeza. Ruego a Dios que envíe su Espíritu, que nos capacite, que seamos capaces de comprender su realidad, mis queridos hermanos. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.